las manifestaciones y la inconformidad que demuestra la sociedad mexicana en redes sociales contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum son el resultado de un cambio que nunca llegó. Cuando Andrés Manuel ganó las elecciones presidenciales en 2018, la gente esperaba un cambio radical en el rumbo de la política social y económica del país. Y parecía que con los apoyos a adultos mayores y estudiantes se iniciaba o se marcaba el inicio del rumbo de esta política. Sin embargo, no fue así. Uno de los sectores más desprotegidos por los gobiernos del PAN y del PRI fue el sector agropecuario. Con la llegada de la 4T al gobierno se esperaba que los programas que tenían las instituciones en aquel tiempo fuesen bien canalizados y se lograra por primera vez un apoyo directo al campo y un apoyo sustancial que permitiera el crecimiento y el beneficio económico de la mayoría de los productores nacionales. Sin embargo, esto tampoco fue así. Durante los gobiernos neoliberales, como se les conoce a los gobiernos del PAN y del PRI, la Zagarpa y otras instituciones atendían el sector agropecuario a través de diferentes programas. Se tenía el Proagro, que era un programa para la producción de granos básicos, estaba el PIMAF, que era un programa para la producción exclusiva de maíz y frijol, se tenía un programa de fomento ganadero, se tenía un programa incluso de atención a jornaleros agrícolas, había un programa de productividad acuícola y pesquera, además de programas destinados a núcleos agrarios de escasos recursos a través de la SEDATU, con dos esquemas, el FAPA y el PROMUSAC. El PROMUSAC era exclusivo para mujeres de sectores agropecuarios, del sector agropecuario más desprotegido, y el FAPA era mixto. Se tenía también el FIRCO, que era el Fideicomiso de Riesgo Compartido, y cuyo fin era impulsar el desarrollo de la cadena productiva de los diferentes productos agropecuarios del país. Todos estos programas eran de cobertura nacional y atendían indistintamente a cualquier cultivo, es decir, frutales, hortalizas, granos básicos, ganado, como ya se dijo, y hasta pesca. Todos estos programas fueron sustituidos por la 4T por dos esenciales: producción para el bienestar y fertilizantes para el bienestar. A diferencia de los anteriores, los dos programas emblemas de la 4T eran destinados a ciertos cultivos: caña de azúcar, café, maíz, cacao, nopal, creo que son los principales. Y tampoco eran de cobertura nacional, o no son de cobertura nacional, son de cobertura para ciertos estados. Con esto y de un plumazo, la 4T dejó desprotegido y sin posibilidad de ningún apoyo a la mayoría de cultivos de todo el país. Cualquier fruta, cualquier hortaliza no puede percibir ningún apoyo, pues no está dentro de esta categoría a las que ellos consideran dar prioridad para conseguir la famosa seguridad alimentaria. ¿Cuál fue la excusa para eliminar los programas que se tuvieron con anterioridad? La corrupción. Como siempre, fue la excusa la corrupción, y es verdad. Los programas eran manejados de manera discrecional por ciertos políticos que apoyaban a familiares, parientes y amigos, y fueron un nicho de corrupción, eso es cierto. Sin embargo, ¿esto quiere decir que los programas sean malos? No, no, los programas no eran malos, de hecho eran excelentes. Tenían unas reglas de operación bastante bien establecidas, unos objetivos bastante claros, una población bien definida, y bastaba solamente con cambiar a las personas que manejaban los programas para que llegaran otras que de verdad tuvieran intención de atender a la población objetivo y buscar conseguir las metas de los programas para que estos fueran totalmente exitosos. Sin embargo, esto no sucedió. Muy por el contrario, se sustituyeron por unos mucho más ineficientes. La idea de conseguir una seguridad alimentaria y la independencia de alimentaria del país, pues se ve muy lejos, incluso hoy con la 4T, pese a todo lo que el gobierno nos dice. Quiero que veamos una nota publicada en el periódico El Financiero en el año de 1999. Esta nota se basó en un análisis realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuyas predicciones estimaban que la importación de granos básicos y carnes por parte de México tendría un aumento del 36% en los próximos 8 años, o sea, de 2000 a 2008.
Maíz, frijol y trigo y arroz, junto con carne de res, cerdo y pollo, tenían un crecimiento en las importaciones bastante considerable. Un año después, se entrevista en ese mismo periódico al líder de una organización que desconozco si sigue activa, se llamaba Agrobarzón, y esta persona comentaba en aquel tiempo que debido a la reducción de la superficie cultivable y a la poca rentabilidad de los cultivos, México estaba comprando granos básicos y carne en un 70% para cubrir la demanda nacional, es decir, el 70% de la demanda nacional, según este señor, se cubría con importación de alimentos. Esto es algo que técnicamente criticó la 4T antes de llegar al poder y lo que buscaba era reducir esto. Sin embargo, esto tampoco se logró con ellos. En la actualidad México sigue siendo dependiente en cuestión de alimentos del extranjero y esto es algo bastante grave y preocupante. Quiero que veamos la siguiente gráfica. Esta gráfica, basada en los datos de la balanza comercial agropecuaria del Banco de México, nos muestra el grado de importación o el crecimiento de las importaciones a lo largo de 32 años, de 1993 al 2024, de estos productos de la canasta básica: leche y derivados, trigo, huevo, maíz, frijol y arroz. El caso más preocupante y en el que en el que me quiero centrar en este momento es en el del maíz. El maíz es el cereal más importante para la nación, no solamente es la base de la tortilla, es la base de la dieta nacional. En el año de 1993, de acuerdo con estas cifras, el déficit por importación de maíz era de 65 millones de dólares. Para el año 2024, la cifra subió a más de 5 mil millones de dólares. Estamos como 5.300 millones de dólares. 83 veces más en 32 años. Casualmente, es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando el déficit por importación de alimentos, por importación de alimentos crece de manera exponencial. Pasó de 2.800 millones de dólares en 2020 a 4.900 millones de dólares en 2021. En un año se duplicó el déficit de importación de maíz. La pregunta es entonces, ¿qué eficiencia han tenido los programas o tuvieron los programas en todo ese lapso de tiempo, siendo que producción para el bienestar y fertilizantes para el bienestar se enfocaban precisamente en la producción de maíz? ¿Por qué se ha reducido la producción de maíz? Una de las razones las podemos ver en la siguiente gráfica. Esta gráfica nos muestra, la gráfica más alta es la superficie sembrada de maíz, la gráfica de abajo es la superficie cosechada de maíz. Nos centramos solamente en la superficie sembrada. En el año 2000, hace 25 años, 26 años ya, México tenía sembradas 7.4 millones de hectáreas de maíz. Para el año 2025 o 2024, finales de 2024, esta superficie cayó a menos de 5.4 millones. Es decir, en 25 años hubo una reducción de 2 millones de hectáreas destinadas a este cultivo. Obviamente la consecuencia va a ser el incremento de las importaciones. Cabe aquí la pregunta, ¿por qué se ha reducido la superficie de siembra de maíz y por qué los programas implementados tanto por los gobiernos del PRI y del PAN como los de Morena parecen ser completamente ineficientes e incapaces de detener el crecimiento de la importación de alimentos por parte de México? Bueno, una razón es sin duda la relación que se tiene con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una superficie cultivada de maíz de 38 millones de hectáreas hacia el 2024, contra los 5.4 millones que tenía México. El cultivo del maíz es tan importante que es uno de los más subsidiados, si no es que el más subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El maíz recibió, por lo menos en 2024, 3.2 billones o 3.200 millones de dólares en subsidios, canalizados a través de préstamos, de apoyos directos, de asistencia técnica
y seguros. El maíz es tan importante para Estados Unidos que reporta ingresos a esa nación por 13.200 millones de dólares anuales, de los cuales México compra casi 6.000 millones. Estamos hablando que México es uno o el mejor cliente de maíz que tiene Estados Unidos. Enlazando estos dos datos, estas dos características, podemos entender por qué las políticas agrarias seguidas por los gobiernos de cualquier partido y cualquier ideología en los últimos 32 años han sido o han tenido los resultados tan decepcionantes que se tienen. Estados Unidos no va a permitir que nazca un competidor en la frontera sur y mucho menos va a permitir que su mejor cliente le deje de comprar. Hay que recordar que los gobiernos mexicanos son gobiernos avalados por el gobierno de Estados Unidos, que se tienen negocios con ese gobierno y que se tienen negocios con empresas de Estados Unidos. Por lo tanto, proteger los intereses de esa nación parece se ha convertido en una de las condiciones para ser gobernante de México. La situación para el campo es completamente precaria. No solamente existe una ineficiencia gubernamental para apoyarlos y promover su crecimiento, sino que además, casualmente las zonas con mayor producción agrícola o con mayor potencial de producción agrícola son también las más afectadas por la violencia debido al crimen organizado. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las zonas más fértiles del país y con mayor potencial de producción agropecuaria son también las más violentas? Según estudios de la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública, los estados más violentos son Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Veracruz y Colima. ¿Qué tienen en común estos estados? Bueno, lo primero es que ahí se encuentran las tierras más fértiles. Lo segundo es que todos son productores de maíz y todos son grandes productores de productos agrícolas de exportación. O sea, no es casualidad, parece ser que el crimen esté ahí. Si nos ponemos a pensar, el crecimiento del crimen organizado en esas zonas inhibe el crecimiento económico y el desarrollo de la producción agrícola. La frena. Y al frenarla, está generando una caída en el nivel de ingreso de esas poblaciones. Y por lo tanto, está ampliando el umbral de pobreza poblacional que existe en el país. Una población que no crece económicamente no puede pagar mejores salarios. Por mucho que el gobierno decrete un incremento de salarios mínimos, los salarios no crecen por decreto, crecen por condiciones económicas. Si la gente no gana bien, la gente se acerca más a la pobreza. La gente que es más pobre es más vulnerable, es más controlable y es más susceptible a requerir dádivas del gobierno que se dan a cambio de una sola cosa: posicionar al gobierno dentro del poder político a través del voto en las elecciones, en cada elección que se lleva a cabo en el país, y lo vimos con Morena. Morena, al dispersar recursos para adultos mayores, al dispersar recursos directos para personas, para jóvenes que no trabajan ni estudian, o para jóvenes que van a tener su primer empleo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ganó y arrasó las elecciones tanto presidenciales como para el Congreso hace 3 años. ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo esto? Bueno, las que vemos hoy. Se han colocado en el poder personas que no tienen interés por mejorar las condiciones de vida del grueso de la población. Personas a las que no les interesa ningún sector productivo, porque vaya, una vez llegada la 4T, casi todos los sectores productivos sufrieron, porque se eliminaron los apoyos para todos. Dejar a un gobierno todo el poder es sin duda uno de los peores errores que puede cometer una sociedad, y eso es lo que está sucediendo en México. Morena tiene control sobre el poder ejecutivo, sobre el poder legislativo y ahora sobre el poder judicial. Los riesgos son enormes, porque a final de cuentas las políticas públicas derivan, en este caso y en el caso de México muy particularmente, de una iniciativa presidencial, de una iniciativa
de una idea y de unos intereses de una sola persona. Si esta persona tiene el control sobre el Congreso de la Unión, pues por supuesto todas sus propuestas van a pasar. Van a pasar independientemente de que éstas sean buenas o malas para el grueso de la población. Es importante entender esto y entender que actualmente, aunque si bien es cierto, las protestas de los agricultores han servido para el despertar de la sociedad y para darnos cuenta de que las cosas no han estado muy bien, la realidad es que la esperanza que tenemos los mexicanos como población es elegir correctamente el nuevo Congreso en este 2026. Elegir a personas que tengan conocimientos, a personas que tengan el interés por hacer algo que mejore la vida de la gente. De no hacerlo y de entregar el Congreso a un solo partido o a un grupo de partidos que tengan una misma tendencia, estamos condenando a las futuras generaciones a aceptar políticas que van a ir en contra de la libertad de las personas. Puede que esta sea una de las últimas generaciones que vivamos completamente o que sepamos qué es ser libres de elegir sin miedo. Pero de esto espero hablarles en un video siguiente.